Hola, ¿cómo les va? Cuando hablamos de el comportamiento humano y de aquello que en lo personal me gusta llamar el camino de la superación personal, algo que creo que está intrínsecamente arraigado en el espíritu de cada ser humano, me gusta hacer referencia a aquello que habitualmente llamamos nuestra filosofía de vida. Podríamos definir de muchas maneras esto, ¿no? Algunos dicen, y durante mucho tiempo utilicé y sigo utilizando esta definición, que tener una filosofía de vida arranca de comprender nuestra propia historia, nuestro devenir, desde una perspectiva integral que involucra adicionalmente nuestra forma de ver el mundo y cómo nos sentimos dentro de él, siempre con una mirada dirigida hacia la superación de la realidad inmediata. Una filosofía de vida no tiene que ver solamente con cómo actuamos y cómo pensamos hoy, sino cómo nos vemos nosotros mismos proyectados hacia el futuro. Y cuando inicio la discusión sobre este tipo de cosas con muchos amigos y colegas, siempre surge la pregunta de, claro, ¿qué es lo que cada uno entiende por el éxito personal, por esa idea de plenitud que nos hace sentir realizados? Y más allá de cómo cada uno lo haga, porque en esto siempre digo que hay que ser absolutamente respetuoso de la subjetividad y los valores de cada uno. Creo que hay algo que nos moviliza y nos aúna a todos, que es esa sensación de poder gobernar nuestra vida y darle un sentido profundo a aquellas cosas que forman parte de nuestra cotidianeidad. En definitiva, y como lo decíamos al principio, mucho más allá de este eje de la filosofía de vida que nos convoca, todo esto tiene que ver con una idea de superación personal, de legítimo progreso permanente en todos los órdenes de nuestras vidas que cada ser humano aspira a tener. Y como muchas veces hemos dicho, esta idea de la superación personal se construye sobre distintos cimientos. Muchos de ellos los hemos abordado en espacios como este y otros lo haremos muy próximamente. La idea de lo que llamamos la conciencia emocional, la idea de la fortaleza mental, la idea de nuestra autonomía y también, por supuesto, nuestra inteligencia social, que no es otra cosa que nuestra capacidad para construir relaciones sanas con aquellos que nos rodean. Todo esto forman parte de condimentos indispensables de este proceso de plenitud, pero sin duda, lo más importante, decididamente, es cultivar esto que veníamos llamando una filosofía de vida. Y la idea de una filosofía de vida no tiene que ver solamente, como decíamos al principio, con cómo nos vemos, cuál entendemos que es nuestro rol en el mundo por el que transitamos, sino con un verdadero sentido de propósito. Decía Víctor Frank, creador de la logoterapia, el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino ante todo encontrarle un sentido a la vida. Y ese sentido que buscamos en nuestras vidas y esa idea de poder construir un sentido de propósito tiene que ver con algunas preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. Todos nos las hacemos en un determinado momento de nuestras vidas. Digo a menudo que todos estamos acostumbrados a respondernos el qué. Y generalmente ese qué tiene que ver con lo que hacemos. La mayor parte de las personas tienden a definirse a sí mismas en términos de su profesión o de el oficio que tienen por delante. Entonces así escuchamos definiciones del tipo yo soy médico, o soy abogado, o soy publicitario, o soy mecánico.
Y seguramente si a todas y cada una de esas personas le preguntamos cómo lo hacen, todavía van a ser mucho más descriptivas y minuciosas en contarnos cómo llevan adelante esa tarea o esa actividad que los define. Pero no estoy tan seguro que todos nos hayamos hecho y que estemos en condiciones de responder con la misma contundencia con que lo hacemos con el qué y el cómo, el para qué. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué pensamos obtener? Y muchos dirán, bueno, es la forma de ganarme la vida, es la forma de llevar algún tipo de bienestar para mi familia y para mí mismo, y está buenísimo. Pero convengamos que el sentido profundo de lo que hacemos seguramente va a ir mucho más allá. Y esto es lo que nos lleva a un tránsito que considero importantísimo, que es del bienestar a la plenitud. Nuestro bienestar está dado por aquellas cosas cotidianas de las que disfrutamos, las que conjugan con nuestras emociones negativas, positivas, perdón, pero la idea de plenitud va mucho más allá y tiene que ver con la realización personal, el sentir que nuestra vida tiene sentido y que estamos cumpliendo con algo que nos trasciende como individuos. Algunos dicen, y este gráfico que les comparto me resulta bastante elocuente en este sentido, que el desarrollo de un propósito, eso que nos conduce hacia la realización personal, tiene tres escalones muy claramente delimitados, ¿no? Desde el momento en que estamos en contacto con el medio que nos rodea y que tratamos, obviamente, de progresar dentro del mismo, nos moviliza lo que podríamos llamar un estado de supervivencia, como cualquier ser vivo, donde nuestra actuación tiene que ver con la búsqueda de aquellos recursos que nos permitan cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Es esto el fin del camino? No, claro que no. La supervivencia en un sentido amplio nos puede dar muchos momentos de bienestar, pero todavía nos mantiene alejadísima de esa idea de plenitud. Tal vez en un escalón superior podamos ubicar aquello que llamamos el desarrollo personal. Que esto es, hacemos las cosas que nos gustan principalmente porque buscamos el bien para nosotros mismos, ¿sí? Nos sentimos cómodos en un estado de fluidez, como dicen muchas veces algunas corrientes psicológicas. Pero todavía esa idea del desarrollo personal, de sentirnos bien con nosotros mismos, de sentir que estamos haciendo algo en el cual podemos desarrollar nuestro potencial y seguir creciendo, tampoco en un determinado momento se constituyen el eslabón final. Ese eslabón final, eso que llamamos la realización personal y que emparenta directamente con esta idea del sentido de propósito, no solamente tiene que ver con lo que nos hace sentir bien a nosotros, sino cómo eso se traslada para transformar la vida de otros cuando utilizando nuestro potencial buscamos decididamente el bien común. Y esto no necesariamente es el bien común para el mundo, a veces puede ser para quienes nos rodean, para nuestra comunidad, para nuestros círculos sociales, para las organizaciones a las que pertenecemos. Y sentimos que estamos en nuestro camino. Sentimos que estamos no solamente dando lo mejor de nosotros, sino que ese algo que tiene que ver con lo mejor de nosotros sirve para mejorar la calidad de vida y el progreso de otras personas. Decididamente, esto es lo que nos permite sostener nuestro esfuerzo a largo plazo y poder construir a partir de ello la mejora continua. En definitiva, podríamos inclusive verlo como que es aquello que nos hace darle a nuestra vida un sentido material de trascendencia, independientemente de las creencias metafísicas que cada uno tenga en el aquí y ahora, en este transitar por nuestro existir, sentimos
que estamos trascendiendo más allá de nuestra individualidad. O, como también lo digo muchas veces, que estamos dejando una huella. Estamos dejando una huella por esos lugares por donde transitamos. Si esa huella, adicionalmente, se transforma en un genuino legado para aquellos que nos seguirán, mejor todavía, mayor sensación de plenitud tenemos. Algo va a quedar de nosotros. Y esta es la llave de ese sentido del éxito, de ese empoderamiento superior que alcanzamos cuando podemos llegar a definir realmente un sentido de propósito. Y digo, cuando podemos llegarlo a definir, porque está claro que esto no se produce en forma espontánea. Lleva un montón de tiempo. Es una construcción. El sentido de propósito es una construcción que tal vez involucre muchísimos años de nuestra vida o toda nuestra existencia misma. No está mal si lo hacemos con este sentido de búsqueda, porque en definitiva la plenitud se entrena. La plenitud se entrena reflexionando, encontrándonos con nosotros mismos, haciendo y volviendo a reflexionar y a reencontrarnos y a volver a ser. Es decir, que la búsqueda de la plenitud, el sentido de propósito, la construcción de este sentido de propósito no es otra cosa que un proceso de aprendizaje y de permanente desarrollo. Muchas veces me preguntan, bueno, pero todo esto es en serio una cuestión solamente de una idea, de una reflexión filosófica, como bien podríamos decir, a partir de la denominación. ¿Cómo operativizamos esto? Hay muchas formas de hacerlo. Está bastante de moda y a mí me gusta mucho la idea de algo que en la tradicional filosofía oriental se denomina el ikigai. ¿Sí? Esta palabra ikigai, que tal vez no tenga una traducción literal, vendría a significar algo así como la razón para estar, la razón para ser, el sentido de afrontar cada día. Y ya desde una mirada un poquito más occidental, pero seguramente más operativa en términos de este proceso de aprendizaje y de la construcción de la que hacemos, el Ikigai en esta mirada se conforma con la confluencia de cuatro grandes campos que tienen que ver con nosotros mismos y la forma en la que nos relacionamos con los otros. El primer campo, si vamos a este gráfico que compartimos, en la parte izquierda dice aquellas cosas en las que somos buenos, aquellas cosas que tenemos habilidades, que hemos trabajado, que hemos desarrollado o que estamos en proceso de construcción. Todos tenemos competencias que nos distinguen del resto. Todos tenemos atributos que nos hacen únicos. En muchos casos tenemos que descubrirlos y en todo caso trabajar por su desarrollo. Otro de los campos, siguiendo esta recorrida por el gráfico en un sentido horario, es aquello que tenemos en la parte superior que decimos lo que me gusta. Claro, porque, a ver, vamos a ser honestos. Yo puedo ser bueno en un montón de cosas, pero no necesariamente esas cosas en las que soy bueno me tienen que gustar. Ojo, y viceversa, ¿no? Hay un montón de cosas que me pueden gustar en las cuales decididamente no tengo las habilidades para hacerlo. Cuando encuentro la combinación entre aquello en lo que soy bueno y adicionalmente me gusta, llego a la idea de aquello que bien podríamos llamar nuestra pasión por lo que hacemos. Pero hasta ahí, en esta combinación de lo que somos buenos y lo que nos gusta, en esa pasión que nos define, todavía tenemos una mirada absolutamente endogámica, ¿no? Tiene que ver con nosotros mismos. Y recuerden, decíamos hace unos minutos que esa búsqueda de la trascendencia necesariamente en un momento derrama sobre los otros. Y ahí nos encontramos con un tercer campo, en este caso a la derecha del gráfico, que lo definimos como, bueno, lo que el mundo necesita.
¿Cuáles son aquellas necesidades de otros? Y vuelvo a insistir, no necesariamente tengo que pensarlo en una escala planetaria, ¿no? A veces tiene que ver con los más cercanos, con el círculo de nuestros afectos, con nuestra comunidad, pero siempre hay una mirada en el otro. La medida en que aquello que hacemos y nos gusta conecta con esta necesidad de los otros, empezamos a pensar en otro concepto también muy fuerte que tiene que ver con nuestra misión. Lo que somos buenos, lo que me gusta y lo que el mundo necesita van conjugando una unión entre la pasión, aquello que nos moviliza, y la idea de misión, que es lo que debemos al otro. Pero claro, también como veíamos en la pirámide de hace un rato, todos necesitamos cubrir nuestras necesidades y cuando uno se consagra por entero a algo, debe pensar que ese algo le tiene que servir para poder satisfacer esas necesidades. Por eso, por extremadamente material que suene, si vamos a la parte inferior del gráfico, hablamos de aquello por lo que nos pueden pagar, aquello que puede servir para generar un valor económico, en el sentido absoluto y literal de lo que esto significa. Cuando aquello por lo que no pueden pagar se combina con nuestras habilidades, generalmente hablamos de nuestra profesión. Cuando aquello por lo que me pueden pagar se combina con una necesidad de algún círculo social que no se excede, hablamos de la vocación. Pero el Ikigai, ese sentido de propósito, esa idea de trascendencia material de la que hablamos, se da cuando llegamos a la confluencia de estos cuatro campos. Cuando soy capaz de, explotando aquellas cosas en las que soy bueno, poder hacer lo que me gusta, dar una respuesta que necesita, algo que necesitan los otros y adicionalmente poder satisfacer mis necesidades materiales con eso. Como les decía, esto no es algo que se va a generar en forma instantánea, es algo que es una construcción que en muchos casos lleva bastante tiempo, pero me parece que este esquema es un buen mapa en torno al cual nos movemos. Habitualmente cuando trabajo como coach o como mentor de muchos amigos y colegas, siempre les digo que empiecen por lo más obvio que es tratar de llenar los casilleros, ¿no? Es decir, poder hacer un listado lo más reflexivo y concienzudo posible acerca de cuáles son mis habilidades distintivas, hacer lo mismo con aquellas cosas que me gustan, con aquello que puede generar un valor económico y así sucesivamente, y empezar a jugar con las intersecciones. Tal vez en un determinado momento podemos encontrarnos con que nuestra pasión está clara, pero no hemos podido construir con ella una profesión, o en contrapartida, que tenemos una vocación muy claramente definida, pero que todavía no articula con aquello que me gusta. Es decir, nada se va a generar espontáneamente. Esto no es una serie de runas que arrojamos sobre una mesa y se combinan en sí misma, sino que es un proceso en el cual tenemos que trabajar. Pero si lo hacemos disciplinadamente en forma metódica, y como en cualquier otra cosa, realmente nos comprometemos con ello, podrá tardar más, podrá tardar menos, pero decididamente vamos a encontrar una definición de nuestro Ikigai. Y a partir de ahí, a partir de eso que llamábamos nuestro sentido de propósito, nuestra filosofía de vida se va a ver verdaderamente completa. Para que cuando el tiempo inexorablemente se esfume entre nuestras manos, en definitiva, tengamos la sensación de que nuestra vida ha transcurrido como lo que verdaderamente es, una aventura, la aventura de la vida, que es en definitiva la de hacernos cada día mejor, por nosotros y por aquellos que nos rodean. Espero que estas ideas te sirvan
para movilizar tu pensamiento, pero fundamentalmente también para movilizar tu acción. Porque, como te decía, no es una simple aspiración, no es una simple expresión de deseos. Esta idea de buscar un propósito, de tener una filosofía de vida, sino que auténticamente tiene que ver con aquello que en definitiva nos va a permitir alcanzar esa lejana quimera que algunos llaman felicidad. Espero que sigamos conversando sobre estas cosas. Ya sabes, como lo decimos siempre, que compartimos ideas a través de estos medios. Me encantaría conocer tu mirada sobre esto, me encantaría compartir experiencias y que en definitiva, a partir de este intercambio, todos podamos dar cada día un pasito, aunque sea chiquito, para esa plenitud. Chao, seguimos conversando en breve. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Hasta pronto.